¿Qué harías si tuvieras 800 hombres y 100 vinieran por ti? Sin refuerzos, sin ruta de escape, sin milagro en el horizonte, solo muros desmoronándose, municiones agotándose, y la certeza absoluta de que rendirse significaba la muerte o algo peor. Ahora imagina tomar la decisión de luchar de todos modos, porque creyeras que podías ganar, sino porque cada hora que sobrevivieras significaba que alguien más podría vivir. Esta es la historia de una fortaleza que debería haber sido una nota al pie. Un lugar tan pequeño, tan insignificante, que el mayor poder militar de la Tierra esperaba atravesarlo en cuestión de días. En cambio, se convirtió en la roca que destrozó el impulso de un imperio. Cambió el destino de todo un continente. Regresemos a 1532. El Imperio Otomano no era solo poderoso, era imparable. Bajo Solimán el Magnífico, los ejércitos otomanos habían arrasado 3 continentes. Habían aplastado reinos, derrocado dinastías, redibujado el mapa del mundo conocido. Y en 1529 había logrado algo que ninguna fuerza había conseguido en siglos. Habían llevado su máquina de guerra hasta las puertas de la mismísima Viena. Ahora detente un momento en eso. Viena, el corazón del poder Habsburgo, la puerta de entrada a Europa occidental. Un ejército otomano la había rodeado, bombardeado y casi tomado. Solo el clima, las líneas de suministro sobreextendidas y el invierno que se acercaba habían forzado una retirada. No una derrota, una retirada. Y esa distinción importaba, porque desde la perspectiva otomana, Viena no fue un fracaso. Fue un asunto pendiente. El ejército había demostrado que podía llegar a la ciudad. Lo que quedaba era terminar lo que habían empezado. Y para un imperio construido sobre el movimiento constante, sobre la conquista y la expansión, dejar esa pregunta sin respuesta era inaceptable. Pasaron 3 años. 3 años de preparación, 3 años de planificación, y para la primavera de 1532 la decisión estaba tomada. Los otomanos marcharían de nuevo. Esta vez no habría retirada. El ejército que se reunió era asombroso, decenas de miles de soldados. Algunos relatos elevan el número a más de 100, cuando incluyes ingenieros, unidades de suministro y personal de apoyo. La caballería se extendía hasta el horizonte. Los carros de artillería gemían bajo el peso de enormes cañones de asedio. Esto no era solo un ejército, era un imperio en movimiento, y tenía un solo destino: Viena. Aquí está el problema de marchar 100.000 hombres a través de territorio hostil. No puedes dejar amenazas a tus espaldas. Cada pueblo fortificado a lo largo de la ruta se convierte en un potencial cuchillo clavado en tu espalda. Ataques a las líneas de suministro, emboscadas a los mensajeros, presión desde la retaguardia mientras te concentras hacia adelante. Para una campaña construida sobre velocidad e impulso, incluso una pequeña guarnición podría convertirse en un problema catastrófico. Así que el plan era simple: despejar el camino, eliminar cada obstáculo, luego aplastar Viena antes de que regresara el invierno. Uno de esos obstáculos era un lugar llamado Kőszeg. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él, y honestamente, en 1532, la mayoría tampoco lo conocía. Era una pequeña ciudad fronteriza en el oeste de Hungría, muros modestos, sin artillería significativa. Una guarnición de quizás 700 a 800 hombres, soldados y civiles armados combinados. En el gran cálculo de la guerra imperial apenas registraba. La vanguardia otomana llegó a principios de agosto. Los exploradores inspeccionaron la posición. Los ingenieros comenzaron sus evaluaciones. La caballería aseguró el terreno circundante. Desde todos los ángulos, Kőszeg parecía exactamente lo que aparentaba ser: un problema menor que se resolvería en días. Estaban equivocados. Dentro de esos muros había un hombre llamado Nikola Jurisic, un soldado profesional, comandante que había pasado años en la frontera observando cómo se expandía el poder otomano, aprendiendo sus patrones, entendiendo sus debilidades. Sabía exactamente lo que venía, y sabía con absoluta certeza que ninguna fuerza de socorro estaba en camino. No habría carga de caballería sobre la colina, ni refuerzos de último minuto. Lo que sucediera aquí sería decidido por las personas que ya estaban dentro de los muros, así que Jurisic tomó una decisión: lucharían. No para ganar, eso era imposible, sino para retrasar. Cada día que resistieran era un día que Viena tenía para prepararse. Cada hora era tiempo que el ejército otomano no podía permitirse perder. Las puertas fueron selladas, los guardias fueron posicionados donde los exploradores otomanos pudieran verlos. No como provocación, como un mensaje:
Esta fortaleza no se rendiría simplemente porque un gran ejército había llegado, y entonces comenzó el asedio. Al principio siguió el ritmo familiar. Los ingenieros otomanos cavaron trincheras, inclinándolas para reducir la exposición desde los muros. Se levantaron terraplenes. Se arrastró madera a su posición. La artillería fue colocada con precisión, probando los muros, buscando puntos débiles. Las primeras balas de cañón golpearon la piedra con un sonido que se convertiría en el latido constante de las semanas venideras. Adentro el impacto fue inmediato, la piedra temblaba. El polvo caía de los techos. El sonido por sí solo era agotador, un golpeteo implacable que desgastaba los nervios y destrozaba el sueño. Jurisic entendía que la fase inicial de un asedio era frecuentemente la más peligrosa, no por la destrucción, por el miedo. Si la moral colapsaba, los muros no importarían, así que mantuvo a sus hombres enfocados. El fuego de respuesta fue limitado, controlado. La munición era demasiado preciosa para desperdiciarla en ruido. Pero cuando los grupos de asalto otomanos se acercaron con escaleras, probando si había vacilación, fueron recibidos con resistencia feroz. Disparos de mosquete, saetas de ballesta, piedras lanzadas desde arriba, escaleras empujadas, cuerpos cayendo. Los primeros ataques de sondeo fracasaron, luego el segundo, luego el tercero. Pasaron los días, el bombardeo continuó. Secciones del muro se agrietaron pero no colapsaron. Los incendios estallaban y eran sofocados por civiles trabajando junto a los soldados. Los hombres heridos eran retirados, reemplazados por otros que ya habían estado despiertos demasiado tiempo. El agua escaseaba. La comida se agotaba. Los muertos eran enterrados rápidamente sin ceremonia. Para los defensores cada día se sentía prestado, para los atacantes cada día se sentía desperdiciado, y ese fue el comienzo del problema. Verás, el ejército otomano no estaba diseñado para quedarse quieto, estaba diseñado para moverse, para conquistar, para abrumar con puro impulso. Cada día pasado en Kőszeg era un día no gastado avanzando hacia Viena. Cada bala de cañón disparada era una menos para el asedio principal. Cada soldado muerto o herido era una pérdida que no podía reemplazarse en la marcha. A mediados de agosto, la frustración se extendía por el campamento otomano. Lo que debería haber tomado 3 días se estaba extendiendo a 3 semanas. La fortaleza era pequeña. La guarnición era diminuta. Y sin embargo los muros seguían en pie, las puertas permanecían cerradas, se trajeron más cañones. El fuego de artillería se intensificó. Los grupos de asalto fueron empujados con mayor urgencia, no porque el éxito fuera seguro, sino porque la paciencia se estaba evaporando. Dentro de Kőszeg la situación era desesperada, la munición casi se había agotado. Muchos defensores luchaban con heridas que los habrían hospitalizado bajo circunstancias normales. Civiles, mujeres, niños, ancianos reparaban constantemente los daños, cargaban agua, despejaban escombros bajo fuego activo. El sueño se había convertido en un recuerdo lejano. Ya no había ilusión sobre lo que enfrentaban. Si los muros fallaban completamente, la defensa terminaría en horas. Y sin embargo resistieron. Ahora aquí es donde todo cambió. A finales de agosto, el asedio había cruzado un umbral. Ya no era un problema táctico, era una crisis estratégica. El objetivo principal, Viena, permanecía intacto, la estación estaba cambiando, las ventanas de buen clima se cerraban, cada kilómetro hacia el oeste ahora conllevaba un riesgo creciente. Los informes subieron por la cadena de mando. Los cálculos cambiaron. Incluso si Kőszeg caía mañana, la campaña ya estaba retrasada, el daño estaba hecho. El impulso se había quebrado. Para el propio Solimán, la decisión se volvió inevitable. Avanzar significaba acercarse a Viena tarde en la temporada. Significaba enfrentar defensas más fuertes, con logística estirada y cero margen de error. Una victoria decisiva ya no estaba garantizada. Lo que quedaba era el peligro de quedar atrapados, de sufrir el mismo destino que en 1529 o peor, y así en los últimos días de agosto sucedió algo extraordinario. La presión disminuyó. El fuego de artillería se redujo. Los asaltos se hicieron menos frecuentes. Las unidades comenzaron a reposicionarse no hacia adelante, sino hacia atrás. Los campamentos fueron desmantelados. El equipo fue preparado para el movimiento. El asedio estaba terminando. No mediante la victoria, no mediante la rendición, mediante la retirada. Nikola Jurisic no celebró, no abrió las puertas. Esperó. Solo cuando se hizo inequívocamente claro que las fuerzas otomanas se retiraban de toda el área, la verdad finalmente se asentó. Habían sobrevivido. Los defensores emergieron a una ciudad
marcada por semanas de fuego y agotamiento. Muros agrietados y desmoronándose, edificios destruidos, heridos por todas partes. No hubo desfile triunfante ni multitudes vitoreando. Lo que quedó fue la supervivencia y el peso de entender lo que había costado. El ejército otomano siguió adelante. El camino a Viena se cerró ese año. La gran confrontación que Europa había temido nunca ocurrió. No porque el imperio careciera de poder, sino porque el tiempo se había agotado. Y esa es la lección que resuena a través de los siglos. Kosek no derrotó un ejército de 100. Eso nunca fue posible. Lo que hizo fue forzar a ese ejército a detenerse, a recalcular, a elegir. Y en la guerra, forzar a un enemigo poderoso a tomar decisiones difíciles, especialmente bajo presión, puede importar más que cualquier batalla individual. A veces resistir es la victoria. La lucha otomano-habsburguesa continuó durante décadas. Los ejércitos marcharon de nuevo, las ciudades cayeron, las fronteras cambiaron de un lado a otro del mapa, pero después de 1532, una verdad quedó firmemente establecida. Incluso las campañas más poderosas podían ser interrumpidas por lugares que se negaban a desaparecer según lo programado. Kosek se convirtió en un símbolo no de destrucción, sino de resistencia. Demostró que el tiempo mismo podía convertirse en un arma. No a través de la brillantez o la fuerza abrumadora, sino a través de la disciplina, la paciencia y la simple negativa a ceder demasiado pronto. Para Nikola Jurisic y las personas que permanecieron con él, no había monumentos esperándolos, ni grandes celebraciones. Lo que quedó fue la memoria transmitida, preservada, honrada. En Kosek hoy, las campanas aún suenan al mediodía, no para marcar la victoria, para marcar la supervivencia, para recordar el momento en que personas ordinarias enfrentaron probabilidades imposibles y eligieron resistir de todos modos. La historia ama celebrar la caída dramática, la brecha en el muro, la bandera izada sobre la ciudad conquistada, pero a veces la historia gira en momentos más silenciosos. En el muro que no cayó, en la puerta que permaneció cerrada, en la pequeña fortaleza que se negó a quebrarse en 1532, ese momento fue suficiente y quizás esa es la verdadera lección aquí. No siempre tienes que ganar. A veces, solo tienes que resistir lo suficiente para cambiar lo que sucede después. A veces la supervivencia es la estrategia. Ahora, si esta historia te impactó, si sentiste algo viendo a personas ordinarias enfrentar probabilidades imposibles, entonces hazme un favor, dale al botón de me gusta. Deja un comentario, quiero saber qué parte se quedó contigo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque hay más historias como esta, historias de momentos que lo cambiaron todo, historias que merecen ser recordadas.